continuando con una síntesis del gobierno del Obradorato, que es los 6 años de la presidencia de López Obrador y el año que lleva Claudia Sheinbaum, pues continuamos con lo siguiente, recordando primero algunas cosas que ya dijimos. Primero, en el Obradorato fue el peor crecimiento económico de México, no llegando ni al 1%, al 0.9%, el peor en toda la historia de México. Aumento de la corrupción, poniendo a México entre los 5 países más corruptos del mundo. Aumento de la delincuencia, poniendo a México en el primer lugar de gente muerta por homicidios en países que no están en guerra. Aumentando la pobreza, aunque diga lo contrario, porque aumentó más de 10 millones de pobres de la clase que era clase media, ahora es clase pobre. Y porque no puede haber disminución de la pobreza cuando no hay crecimiento económico. Eso es una contradicción, es un absurdo. Aumento del desempleo, pero ahora diciendo Claudia Sheinbaum, cambiando las formas de medir la pobreza y el empleo, el desempleo, para que le dé resultados mentirosos a su favor, con un daño terrible a la atención a la salud, la peor atención a la salud en los últimos 100 años, cayendo la esperanza de vida de 76 años a 70 años de vida, según una prueba internacional, es lo que mide realmente la atención a la salud. Cayendo la educación en México brutalmente, con la prueba PISA internacional, en la que México, en sus estudiantes, cayó en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias, por implantar una enseñanza ya no científica, ideológica, comunista, al crear el mayor daño ambiental, el mayor daño al medio ambiente con la destrucción de la selva del sureste, con el Tren Maya, comprobado y con quejas en el mundo por esa destrucción, porque para el mundo era un pulmón de oxígeno que ya está dañando el Tren Maya, con una crisis migratoria que creó López Obrador con la finalidad de tener a ciudadanos de otros países, de las dictaduras venezolana, cubana, tenerlos casi como mexicanos, a los que les dio trabajo y hasta credenciales para que votaran como a favor de ellos. Y algo de lo más grave que produjo, bueno, Obrador hizo esto porque él siempre ha sido conflictivo, asesinó a su hermano cuando estaba él en la pubertad. Él también fue pésimo estudiante, plagió su tesis de la licenciatura en Ciencias Políticas. Fue pésimo estudiante, tardando 14 años en terminar. Dice que escribió unos libros, pero ya se aclaró, él mismo lo dijo, que esos libros se los escribían y él nada más les ponía su nombre. Escribió alguno que otro libro, pero la mayoría se los escribieron. Era tan corrupto que antes de ser político trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Era tan inmoral que cuando ya tenía un poder político les pedía el cuerpo a las mujeres para darles un hueso, un cargo político. Pero lo que más caracterizó a López Obrador es que es un hombre terriblemente conflictivo, es el hombre más conflictivo y más peleonero a nivel político, por supuesto, que ha tenido la humanidad, insultando a todo el mundo, peleándose con todo el mundo y generando en México un clima de odio, división y polarización que no existía desde la Revolución Mexicana. Desde 1930, más o menos,
hasta que llegó Obrador, no había habido tanto odio y conflicto entre los mexicanos, ni entre México con otros países del mundo, como los que creó López Obrador, con un afán vengativo y maligno, una personalidad peleonera, ofensiva, burlona, sarcástica, constantemente ofendiendo a todo el mundo. Conocidos fueron sus insultos de decirle, no digo a personas, pero chachalaca, borolas, canaín, a presidentes, como ningún otro presidente tan pelado como López Obrador había habido. Ñoños, fifís, machuchones, matraqueros, vendepatrias, innombrable, puros insultos de este tipejo. El odio que generó es lo que más caracterizó su gobierno. Generó una división del pueblo de México, acusándolos a muchos de racistas, y él es más racista porque él odia a la raza blanca, aunque él es más o menos blanco, generando, diciéndoles clasistas, odiando según esto, para hacer que los pobres odien a los ricos y los de raza morena odien a los blancos. Eso no existía en México. Había cierta armonía, se respetaba a la gente, aunque había ciertos momentos, pero generó un odio, una división, porque él es odio. Obrador es el odio en persona. Entonces, todos esos problemas que creó Obrador, los extendió, su personalidad extendió, porque es un tipo, es un alacrán ponzoñoso, venenoso, que asesinó, que una obsesión de poder enfermiza. Y la mayoría de los psicólogos, más bien dicho, los psicólogos, los psiquiatras, consideran que López Obrador es un enfermo mental, es un psicópata. ¿Qué quiere decir psicópata? Un hombre que siempre está haciendo daño, ofendiendo, pero que aparenta que no. Eso es un psicópata. El psicópata es un hombre que no se nota que esté loco porque no anda así divagando, pero el odio que le tiene y la destrucción que hace a los demás, con ofensas, con quitarles el poder, hacerles lo peor, aparentando que es al revés. Así son los psicópatas. El psicópata es un loco, un enfermo mental, como los asesinos seriales, que la gente, hasta que se entera que ese era el asesino serial que andaba matando a mucha gente, es ese que parecía muy bueno, muy tranquilo, muy colaborador. Así es el psicópata. López Obrador, hablando de valores que no tiene, hablando de ayudar a la gente que no ayudaba, sino se beneficiaba a él. Él usó a los pobres para beneficiarse. Que es un esquizofrénico porque hablaba de un México con él que no existía. Hablaba de que México iba a requete bien en la economía, cuando ya era el peor gobierno en más de 100 años, con una caída del crecimiento económico brutal. Paranoico, porque cuando se daba una noticia de algo que sucedía en México, él lo tomaba como un ataque a él, cuando simplemente los periodistas informan lo que sucede. Narcisista hasta el tope, como un loco narcisista que necesitaba hacer, al año hacía como 4 o 5 mítines, que a los 100 días de su gobierno, que al cumplir el año de gobierno, que al el informe de gobierno, que por a cada rato hacía festejos con puros acarreados. Siempre criticó el acarreo que hacían otros gobiernos, que realmente no había tal, era muy mínimo. En cambio, Obrador, todo fue acarreo, con pruebas claras de cómo amenazaban a la gente, con quitarle sus programas sociales, con quitarle su puesto de los tianguis,
con perjudicarlos en su trabajo, y eso lo hacían todos los gobernadores de Morena, del partido de López Obrador, a su gente que no fuera a los mítines de Obrador o de Claudia Sheinbaum, o dándoles dinero. A veces la cuota era de 1,000 pesos, les daban 1,000 pesos, que uno dice no es mucho, pero si se lo dan a 100,000 personas, es un gasto enorme, dándoles además de la fruta, el refresco y todo, que eso no es tan grave, pero dándoles dinero, obligándolos a ir, como nunca. Y eso es porque Obrador es un hombre enfermo de envidia, de necesidad de poder, una rivalidad permanente. El lado negativo que tiene él de su alacrán ponzoñoso de su persona, de estar siempre en rivalidad. Para el observador las relaciones entre iguales no existen. Para él solamente es o te domino y te mando, o eres mi enemigo. Y esa siempre fue su personalidad, de un enfermo mental. Bueno, pues tan enfermo mental era que todo lo que él decía que estaba mal, él lo hizo, pero mucho más marcado. Por ejemplo, él decía que el gobierno, cuando él era opositor, cuando él no era presidente, él decía que el gobierno de México, el gobernante, que no lograra que México tuviera por lo menos un 4% de crecimiento en el PIB, iba a ser un fracaso, y que él iba a llegar al 6% de crecimiento. ¿Y qué pasó? Cuando ya fue presidente, antes de que llegara la pandemia a México, que quede bien claro, antes de que llegara el COVID a México, en enero del 2020, a México llegó el COVID hasta marzo del 2020, aunque empezó desde enero en el mundo, pero a México llegó en marzo del 2020. Bueno, en enero del 2020, el PIB en México era del 0%. No creció ni al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1, al 0. Y él criticaba que el que no crecía al 4% iba a ser un fracaso total en economía. Pues él tuvo el 0%. ¿Y qué dijo cuando le dijeron que por qué no cumplió el 4%? ¿Qué dijo? Dijo, no importa el PIB, lo que él usaba. Lo que importa es la economía moral, que la copió de otro libro por ahí. Fíjense, lo que él usaba, lo usa después negándolo. Y tan cínico es que cuando cayó al 0%, el peor año en economía, ¿saben qué dijo? Vamos requete bien. Es un verdadero loco. También había dicho que la gente podía robar. Si era pobre, podía robar. Increíble. Lo decía y está grabado. Decía, agarren, está permitido. Hasta decía una vez, voy a hablar con pastores y sacerdotes para que no sea pecado. Hasta tan loco está que así iba a determinar lo que es pecado. Robar es algo que es de lo peor, es un pecado, es un delito. Pues para él no. Si eres pobre puedes robar. ¿Y qué hizo cuando empezó su gobierno? Liberó en un primer momento, no sé a cuántos, creo que en un momentito a 7,000 y luego a más, que porque era injusto que estuvieran ahí. Liberó a muchos ladrones, porque para él robar, para Obrador robar, no es pecado y está permitido si son pobres. Y hasta dijo claramente que robar hasta 50,000 pesos no iba a ser motivo de delito. Solo el que robara más de 50,000 pesos iba a ser un delito. Fíjense. O sea que a todos los rateros que andaban robando en las camiones, en las combis de transporte y todo, si no robaban más de 50,000 pesos no era delito.
así de trastornado y loco está. También había dicho que cuando Felipe Calderón usó al ejército para combatir a las bandas del crimen organizado, que fue muy exitoso porque casi las desapareció, decía Obrador que usar al ejército en las calles para aplicarse a los delincuentes estaba muy mal, que eso era fascismo, o sea, como dicen los nazis, los fascistas, que él los iba a sacar al ejército de las calles para regresarlo a los cuarteles porque únicamente tenían que ser para la seguridad nacional frente a otros países. ¿Y qué hizo? Más lo sacó y dijo, no los vamos a dejar ahí porque hacen falta. O sea, su mismo comentario fue contrario a lo que decía porque es un cínico inmoral. No solamente los dejó ahí, sino que los empoderó. Al ejército le empezó a dar todas las funciones que no le corresponden al ejército, dañando la imagen de un militar. Los puso a distribuir libros, los puso en aduanas, los puso a producir sus obras ridículas como albañiles. También había dicho Obrador, tan loco está que había dicho que para hacer el Tren Maya no iba a tirar un solo árbol. Es un loco, porque cómo decir eso cuando sabe que el tren va a pasar en medio de la selva, se van a cortar millones de árboles. No, que no se iba a cortar un árbol. A ese grado de cinismo y de enfermedad mental llegaba. Bueno, todo lo que hizo, como dije, fue corrupción, fue el hombre más corrupto y el más nepotista. A sus hijos los hizo millonarios. Les puso primero una chocolatera y una cervecera. Y es tan cínico que hizo que una cervecera que se había puesto en el norte, Constellation Brand, fracasara con tal de que la cervecera de su hijo fuera la que tuviera éxito, o para meter en problemas a las empresas, porque su mentalidad es comunista. Obrador y Claudia Sheinbaum y Morena pertenecen al Foro de Sao Paulo, un foro que se creó para que en América Latina los países se convirtieran al comunismo. Y sí logró ese Foro de Sao Paulo del endemoniado Lula da Silva, que fue el que lo creó junto con otros, por eso es de Sao Paulo, porque está en Brasil. Y hizo que muchos países aliados al Foro de Sao Paulo sí impusieran un comunismo en sus países, porque se mandan apoyos. Y de ahí nació la dictadura venezolana de Chávez y Maduro. De ahí nació la dictadura apestosa, endemoniada de Nicaragua, del Daniel Ortega. Y muchos más. ¿Y qué pasó? Que México fue el peor sexenio, el peor presidente en la historia de México, López Obrador, porque a un país que ya era democrático, una república federal, la hizo una dictadura centralista comunista. Y la prueba está en que hubo una alianza de 11 estados del norte, la Alianza Federalista, de estados como Nuevo León, Chihuahua, Durango y otros, que se opusieron al gobierno de López Obrador, la presidencia de Obrador, porque decían que, en primer lugar, el norte es el que más beneficia económicamente al país, donde más agarra recursos el país, pero el beneficio solo se lo daba al sureste, a su Tabasco, a Chiapas, ahí nada más hacía el beneficio. No lo hacía, de acá agarraba el dinero y lo beneficiaba acá, y acá arriba no hacía obra, no hacía nada. Entonces se opusieron, además de que
había implantado ya su dictadura, que la empezó cuando desde que tomó el posesión del gobierno López Obrador a la presidencia, creó una figura de trabajo que se llama los superdelegados. Puso a un superdelegado en cada estado junto al gobernador del estado, que es que para administrar el funcionamiento, no, era para imponer un centralismo en el cual esos superdelegados empezaron a influir en ese estado para que finalmente Morena se robara el estado y para que se hiciera, no actuara como una república federal donde los estados tienen cierta autonomía aunque dependan del gobierno federal, para que se hiciera lo que quería este loco. Es peor que Santana. Obrador fue peor que Santana, creó un centralismo terrible y perjudicó, no hizo nada en el norte ni en el centro del país, de donde eran los países, de los estados de la Alianza Federalista. Todo lo hizo en el sureste. El Tren Maya, el interoceánico, la refinería de Dos Bocas. Ahí está lo que estaba haciendo, que eran, para empezar, eran obras estúpidas. Pero se vio en el gobierno de López Obrador la ineficiencia. Porque otra cosa que dijo López Obrador, que la ciencia y la tecnología no importan, ni el talento. Y él dijo una vez, para ser un buen funcionario público, o sea, de gobierno, hace falta 10% de talento y 90% de honestidad. ¿Qué quiere decir? 90% que sean arrastrados a Obrador y 10% de talento, y efectivamente lo cumplió. Pura gente inepta, pura gente que no tenía por qué ocupar, la mayoría no tenía por qué ocupar esos cargos del gabinete. Inclusive en Conacyt puso una diseñadora de modas, así de ridículo. Puso en la subdirección de ahí, puso a uno que no tenía terminada ni la preparatoria. En Pemex puso un agricultor. No le importa nada. Lo que le importa es que lo obedezcan y que se hagan sus caprichos, y es lo que hizo, puros caprichos. Y lo que no había dicho la vez pasada es que se alió a los delincuentes. O sea, había delincuencia organizada en México como en muchos países, pero estaba ya, Felipe Calderón la había dejado ya muy limitada. Bueno, aunque Peña Nieto la volvió a crecer, pero Felipe Calderón casi acabó con la delincuencia organizada. Peña Nieto la descuidó y creció un poco, pero cuando llegó Obrador, a los delincuentes se alió con ellos, se alió, y hasta jefe de ellos se hizo. Y los empoderó en todo el país. La delincuencia creció muchísimo, a grado tal de que si en el gobierno de Felipe Calderón hubo 100,000 homicidios, con Obrador hubo 200,000, 206,000. Pura delincuencia. Pero lo más grave no nada más eran los homicidios, la extorsión. Porque estas bandas de la delincuencia organizada no solamente lo continuaron en el narcotráfico, que era en lo que había, la extendieron y empezaron a hacer extorsiones en todo, en los productores de aguacate, los productores de maíz, en las tiendas comerciales, a todos, en los negocios, en los restaurantes, en todo. Estos delincuentes del crimen organizado les pedían una cuota a los dueños de los negocios para dejarlos operar. A mí me pasó. Yo tenía una cafetería pequeñita y me hablaron, me dijeron que de un cártel, no digo cuál porque corro peligro, que les diera 50,000 pesos mensuales. Bueno, yo no ganaba ni 5,000 mensuales. Bueno, pues me pidieron 50,000 mensuales para que me dejaran trabajar.
según esto para darme protección. O sea, no era una mentira, a mí me pasó y me lo dijeron, claro que no les hice caso y después a poco tiempo cerré mi cafetería. Entonces empoderó a los delincuentes y al ejército. Usaron su brazo derecho y izquierdo para imponer su dictadura. Además, los superdelegados para robarse todas las gubernaturas del estado, de los estados, y a su gabinete, el más inepto en la historia de México, pura gente que no sabía ni de lo que tenía que hacer, los puso. No importaba, porque a fin de cuentas los usó para que dieran datos falsos. Empezó a gobernar López Obrador y la economía cayó. La delincuencia creció, la corrupción creció muchísimo. World Justice Project y la Auditoría Superior de la Federación dijo que ya en el primer año del gobierno de López Obrador, la corrupción había aumentado 50% en el primer año. Ya para los 6 años había aumentado como 500%. Una cosa espantosa de corrupción. Todos los funcionarios, todo lo que hizo López Obrador en su gobierno fue corrupción, todo. En los programas sociales, corrupción comprobadísima. En las pensiones a viejitos, dándoles dinero a viejitos fantasma que no existían. En todos los programas pura corrupción, todo. Ya no era como en gobiernos anteriores del PRI, que eran gobiernos no corruptos, pero había casos de corrupción. En el gobierno de López Obrador, el gobierno mismo era la corrupción. Y aumentaron la opacidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las acusaciones de corrupción no procedían, estaban ahí archivados, claro, como mañoso que es, pues recibían la queja, pero ni le acaso la hacían, porque eran la corrupción de ellos mismos, de López Obrador y su equipo, y de los delincuentes. Entonces, lo mismo que lo que decía Obrador demostraba su maldad. Inclusive en la pandemia, en el COVID, dijo algo terrible: la pandemia nos cayó como anillo al dedo. O sea, estaba festejando el que haya llegado la pandemia del COVID a México. Estaba festejando la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, como loco, como endemoniado. Y burlándose de la pandemia, en lugar de hacer medidas para atacar la pandemia. Por eso fue el peor en la pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Fue de los peores, estuvo entre los 5 peores países en el ataque de la pandemia. Pero Obrador decía que era el mejor, porque está loco. Porque México fue tercer lugar mundial de gente muerta en COVID y primer lugar mundial de personal médico muerto en el COVID. Pero él, con un cinismo, se burlaba usando la religión de una forma vulgar y agresiva, diciendo en la pandemia, no pasa nada en la pandemia, por eso tengo mi estampita de Cristo. Detente, detente. Se está burlando de la religión. Porque algo que más caracterizó a López Obrador toda su vida fue ser enemigo de la religión. Cuando perdió en el 2006, agredió mucho a la iglesia, que habían tenido la culpa. No, perdió, porque pues no, es pésimo. Enemigo de la religión. Y en su gobierno hubo asesinatos de sacerdotes, y en lugar de atender el caso, criticaba a la iglesia, porque la iglesia se quejaba de que habían matado a los sacerdotes. Siempre fue enemigo de la religión porque él no cree en Cristo. Lo usa. Hasta dijo, mi gobierno, ¿qué acaso el Cristo no veía por los pobres? O sea, el manejo tan burdo y tan apestoso y maligno de usar una cosa con otra. Porque estaba tan loco que yo creo que se creía como Cristo cuando asesinó a su hermano. Fue el mayor asesino al empoderar a los delincuentes. Enemigo de la iglesia.
porque es comunista. Los comunistas no quieren a la iglesia, la desaparecen, y eso va a pasar en México en poco tiempo. Enemigo de la prensa, de los periodistas, porque como los periodistas informaban que México estaba mal, no porque fueran cuestiones ideológicas, no pagados por nadie, simplemente informando que México estaba peor que nunca en todo. Es más, aunque no lo dijeran así, aunque comentaran cualquier suceso, de inmediato Obrador se iba contra los periodistas. Claro, para ponerlos a la gente en contra de los periodistas, para que la gente, cuando un periodista, por ejemplo Loret de Mola, o Broso, o Adela Micha dieron una noticia, la gente, los seguidores de Obrador dijeran, ay no, que ese es un vendepatria, perdió sus privilegios, quién sabe qué tanto, puras mentiras, está pagado por no sé quién, nunca demostró por quién estaba pagado. Estaban pagados por su empresa periodística. Pero Obrador, para lograr destruir al país como lo destruyó, hizo lo siguiente. Dio la pensión a viejitos, que el que la puso en todo el país fue Vicente Fox, por primera vez, y Obrador en la pensión a viejitos. Pero llegó a la presidencia y también la puso en todo el país, pero con esa pensión a viejitos y otras pensiones, unas inútiles, simplemente compravotos, como construyendo el futuro y sembrando vídeos, puras payasadas porque no sirvieron para nada. La de viejitos todo el mundo la avala porque es necesaria, y la de discapacitados, que ya el PRI daba pensiones a discapacitados, había creado el INPI, el DIF, para discapacitados y muchas cosas. Con esa protección de las pensiones, aumentándolas, ya tenía el escudo para hacer toda la destrucción que quería, para hacer corrupción, aumentar la delincuencia, no hacer obra pública, hacer sus caprichos personales, todo, siempre con la pensión, siempre con la pensión. La pensión era y sigue siendo su escudo, del obradorato, de Morena, de Claudia Sheinbaum, sigue siendo su escudo para poder hacer todas las arbitrariedades que quieran, porque les dan pensión a las personas. Una pensión que ya dije en la parte primera de este video, que la dan endeudando brutalmente al país. México creció una deuda de 10 billones, billones con B, o sea 10 millones de millones que tenía México durante más de 200 años, la duplicó a 20 billones, o sea el doble en solamente 6, 7 años. La duplicó en 7 años lo que se había generado de deuda en 200 años. La llevó a 20 billones de pesos. 20 millones de millones. ¿Qué quiere decir? Que para poder dar esas pensiones estaba endeudando, y eso no tiene mérito, porque es como si yo pido prestado, me prestan 1000 pesos y yo regalo dinero. ¡Ay, es muy bueno! No, pero ese dinero me lo prestaron, lo tengo que pagar, pero no lo tengo que pagar yo, lo tengo que pagar la gente a la que le di dinero, ¿sí? O sea, el mexicano debe ya 20 billones de pesos como deuda pública, la más espantosa. Pero lo más grave no es nada más eso, que para poder dar esas pensiones, tuvo que quitarle dinero a todo, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Seguridad Pública, a todo les quitó dinero, a todo, para agarrar el dinero y regalarlo. Cuando anteriormente esos beneficios en esas secretarías había más medicinas, había operaciones de tercer nivel, que ahora ya no se hacen. Una operación grave, ahora los servicios de salud son únicamente para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, parte de algunas enfermedades, pero ya los tratamientos importantes ya no los da ni el ISSSTE ni el Seguro Social.
para muchas cosas, para hacer muchas carreteras que no hizo, para arreglar las carreteras y las ciudades. Vean la pavimentación, están horribles las calles actualmente, horribles, sin mantenimiento. Uno va entre hoyos, se daña el carro, y no una, todas las calles en el Estado de México están espantosas las calles. No hizo obra pública porque hizo sus obras ridículas, sus caprichos personales, el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto Chaifa. Bueno, cuando ya tomó el poder Claudia Sheinbaum, que se lo robó, porque ya dije en el informe, en el video anterior, cómo se robó todo. Obrador no ha ganado, nunca ha ganado nada legalmente. Todo se lo ha robado. Con un exceso de propaganda, con dinero del erario público. Y lo vemos actualmente. Ahorita estamos en el año 2026, empezando. Ahorita no hay campañas políticas, ahorita no hay procesos electorales. Y vemos, hay un letrero, simplemente para ejemplificar, hay un letrero en una barda, acá donde pasan muchos autos, como de, no sé, como de 50 metros de largo, o más, y dice: gracias, presidenta Claudia, con su color morena, ese guinda, así como color caca. Gracias, presidenta Claudia. Eso es propaganda política. Eso es para robarse las siguientes, todas las elecciones que siguen. O cuando hicieron una marcha para apoyo a Claudia Sheinbaum, porque le habían hecho ciudadanos libres, ciudadanos sin partido, las clases sociales, grupos sociales, le hicieron una manifestación enorme, la más grande que ha tenido México, contra Claudia Sheinbaum y Morena y el Obradorato. Claro, porque están inconformes de muchas cosas que ya lo dije y lo voy a seguir diciendo. Claro, al poco tiempo hicieron su marcha los de Morena y Claudia Sheinbaum, con una cantidad de mantas y letreros en las bardas. Aquí cerca, aquí atrás hay unas bardas. Asiste a la celebración de nuestra presidenta Claudia. Un montón de mantas, de bardas. Es dinero. Para empezar, es ilegal porque hay una competencia dispareja. Porque de la oposición no podemos ver nada porque no hay dinero para ni una canija barda, porque ya nos quitaron todo el dinero. Pero sí para Morena, con el dinero, en lugar de comprar medicinas, unas bardas enormes pintadas con letreros que no son informativos, son propagandísticos, a la mala. Cuando se fue López Obrador de la presidencia, cuando dejó la presidencia, miles de bardas diciendo: adiós, querido presidente. Y la figurita esa de López Obrador, del monito ese de Obrador, que es mejor poner al Chucky, al muñeco asesino, que era más bueno que este desgraciado de Obrador, porque al menos el Chucky sabían que hacía el mal, pero Obrador hacía el mal aparentando que no lo hacía. Es peor así, porque engaña. Bueno, cuando ya se fue López Obrador, dejó un país pobre, un país con desempleo más alto que nunca, un país con mayor corrupción, entre los 5 más corruptos, con mayor delincuencia, con el primer lugar en homicidios, como el mayor daño a la atención a la salud, el mayor daño a la educación, con la peor crisis migratoria, con el mayor daño ambiental, con el mayor déficit económico. ¿Qué es déficit económico? Un déficit económico quiere decir: tengo 10 pesos pero gasto 20. Así estaba, así dejó el peor déficit económico, lo dejó el Obradorato.
con una inflación más alta que nunca, con la delincuencia empoderada, en el 90% del país está empoderada la delincuencia, con una deuda pública brutal. Bueno, así dejó Obrador a México, pero con sus discursos de todos los días y presumiendo 2, 3 obras, que ahorita voy a hablar de ellas, pésimas, y regalando pensiones. Su escudo eran las pensiones, sus discursos mentirosos y el abuso de la propaganda y el aliarse a los delincuentes. Con eso logró que tuviera una popularidad de arriba del 50%. No la que dice que tiene, porque esas son encuestas mañosas y tramposas que hacen todas las encuestadoras que reciben su mochada del obradorato. Las únicas dos que valen es Basic Coller y la de México Elige, donde pusieron la verdad, donde Obrador quedó al 54% de aprobación y de popularidad. Porque con todas las mentiras, todos esos trucos, logró pasar el 50%, pero realmente la misma gente que aprobaba a Obrador desaprobaba cómo trabajaba. Increíble, pero ese es el efecto de la manipulación, de la idiotización que hacía Obrador a la gente y que sigue haciendo ahora Claudia Sheinbaum. Bueno, dejó un país pésimo Obrador. Y no he comentado lo siguiente, como dije, lo peor que hizo Obrador fue el conflicto. Enemigo de la iglesia, de la prensa, de los periodistas y de la empresa. Como comunista hizo que muchas empresas fracasaran, se fueran, la caída de la inversión privada. Esa fue la causa de que la economía no creció. Enemigo de los jueces, del poder judicial, al que destruyó, implantó una dictadura. Lo más grave que hizo fue destruir todas las instituciones públicas y democráticas. Desapareció propiamente el Fonden para los apoyo a los desastres naturales, el CONAFOR para los incendios forestales, el Fondo Rural para apoyar a los campesinos, el Fondo Minero para apoyar a los mineros, el Comipems, bueno, como 50 podría mencionar, pero ahorita no tengo tiempo. Todas las destruyó. La COFESE, y el INAI de acceso a la información para saber en qué el gobierno, la transparencia del gobierno, todo lo destruyó, empezando por lo que habían hecho los gobiernos anteriores, porque como es un enfermo de odio, de venganza, de maldad, es un escorpión ponzoñoso en la parte más negativa de la maldad, porque hay gente que es positiva, pero él es lo peor, lo más negativo de su grupo de gentes. Destruyó todo, destruyó un país que venía en crecimiento, una economía en crecimiento, para dar apoyos y comprar votos, y con ese escudo de dar las pensiones, hacer todas las corrupciones y nepotismo. Toda la gente del gabinete de Obrador puso a toda su gente, a sus familiares en todos los cargos públicos, como la María Luisa Alcalde. Es una descarada nepotista que puso a su prima en esto, a su hermana en esto, a todo. Gente que no tiene preparación. Además de nepotismo, que es una delincuencia, puso a gente ineficiente, y la prueba está en que las obras que hizo Obrador, todas son pésimas. El Tren Maya, al poco tiempo de inaugurado, tuvo 3 descarrilamientos, increíble. El tren interoceánico, a poco tiempo de construirse, ya tuvo un descarrilamiento con 14 muertos, por culpa de la pésima obra, que le quieren echar la culpa al maquinista. Una pipa se volteó porque en periférico, en circuito, porque topó un bache y se volcó y mató a mucha gente, una pipa de gas.
El metro se le cayó también. El metro chocó como 4 veces adentro de las estaciones. Pura falta de mantenimiento, además de ineptitud para construir. Falta de mantenimiento porque querían gastar el dinero en promoción, en propaganda. Bueno, cuando ya se fue Obrador, pues Obrador escondía todo. Cuando ya se fue empezaron a aparecer muchas cosas. Lo primero que apareció, de lo peor, fue los campos de exterminio, peor que los nazis, peor que Hitler, que puso Obrador en alianza con los delincuentes, como el rancho Izaguirre, donde era un campo de exterminio, donde se encontraron zapatos, credenciales de la gente que exterminaron ahí, y que cuando se supo, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum, la disquepresidenta? No aceptó que era un campo de exterminio. ¿Qué hizo? Voy a enviar a Gertz Manero, al procurador, a que investigue el caso. ¿Qué significa? Voy a enviar a Gertz Manero y a todo mi equipo corrupto de Morena y de mi gobierno a tapar todas las pruebas para decir que es un campo de exterminio. Lo que ya no pudo, ni siquiera pudo tapar, es que así era un campo de reclutamiento de delincuentes, pero era un campo de exterminio. Y después de que apareció eso, aparecieron muchos campos de exterminio que se han descubierto. Esto era el gobierno de Obrador. El fascismo, la dictadura brutal comunista, peor lo que nunca había tenido México, matando gente, las de la delincuencia. Decían y después al final decían que ya había menos muertos. Claro, ya no eran muertos registrados como muertos, son desaparecidos, que los exterminaban en los campos de exterminio. Lo peor que puede haber. Y luego se descubrió lo peor de peores, lo peor que le ha pasado a México. Ya se había descubierto mucha corrupción en el gobierno de Obrador con Segalmex, la mayor estafa y robo que había tenido México en la historia, y todas sus funciones, en todas sus funciones había corrupción. Diana Guevara en la CONADE, de Zoé Robledo en el IMSS, de Rocío Nale, de Bartlett, del hijo de Bartlett, de Carlos Lomelí en las medicinas con Birmex, en el INDEP, que hasta renunció su funcionario, en el INDEP, en el Infonavit, todo era corrupción. Y se fue descubriendo. Pero cuando se descubrió, lo peor que fue, 2 cosas, muchas cosas, pero vamos a mencionar 2. La peor de todas, el huachicol fiscal. Cuando Obrador había dicho que iba a acabar con el huachicoleo, de eso que se robaban de los ductos de gasolina a la gente, que empezó su gobierno con una espantosa medida de cerrar las gasolineras y perjudicar la economía de México brutalmente. Yo tenía que formarme como 100 carros antes para llegar a la gasolinera para comprar un maldito 2 litros de gasolina. Dañó enormemente la economía de México esa medida, que es que para combatir el huachicoleo. Y compró, creo que 200 y tantas pipas, que nunca supieron para qué eran, después se supo. No combatió el huachicol, hasta fue tan asesino Obrador, que en Teuchitlán, creo que es Hidalgo, cuando la gente estaba en el huachicol robándose, los dejó para evidenciar. ¿Y qué pasó? Explotó y murió mucha gente, porque Obrador les había dicho a los militares: no los desalojen, déjenlos ahí para que vean el huachicol. Él fue el asesino de ellos. Por orden de Obrador, no desalojaron a la gente que estaba huachicoleando, porque lo dijo uno de seguridad pública o del ejército. Me dieron la orden de que no, nos llegó la orden desde arriba, o sea, del presidente, de que no los desalojáramos.
Ahí llega lo endemoniado de Obrador, es un asesino. Bueno, ya que se acabó su presidencia, entre comillas, se descubrió el huachicol fiscal. ¿Qué es el huachicol fiscal? La mayor corrupción en la historia de México. 600,000 millones de pesos robados por Morena, por el gobierno de Obrador, con el huachicol, que llevaban el petróleo tramposamente a Estados Unidos, o que llegaba acá, para robarse ese dinero. El detalle lo verán cuando vean el caso huachicol fiscal. Si criticaban al PRI por la, ¿cómo le llaman? Por la, que la estafa maestra, que fueron como 200 millones de pesos, 250 millones de pesos, a Felipe Calderón por la estela de luz, que fueron como 157 millones, y a Vicente Fox por el Toalla Gay, que fueron 3 millones de pesos. El huachicol fiscal fueron 600,000 millones de pesos. Segalmex fueron 237,000 millones de pesos robados. Pero aunado a todo lo que se robó el Obradorato, es espantoso. Nunca había habido tanta corrupción y tanto saqueo al país como lo que hizo Obrador. Campos de exterminio, peor que los nazis. Una corrupción brutal, un robo descarado con el huachicol fiscal y otras cosas. Y el nepotismo de que Obrador puso a su primo Adán Augusto. Es un nepotismo poner a su primo de secretario de Gobernación. Y cuando él era gobernador en Tabasco, o sea, un poquito antes de ponerlo en secretario de Gobernación, él dirigía a una banda de delincuencia que le llamaban La Barredora, con Hernández Requena, un funcionario del gobierno de Tabasco. Él era de Morena. Y La Barredora, o sea, así le pusieron. Un saqueo brutal, un robo descaradísimo. Dirigidos por López Obrador. López Obrador, Adán Augusto, Bermúdez Requena. Todo fue corrupción, todo fue saqueo. ¿Y qué hizo Obrador? Siempre hablando de que él era honesto. Cuando ya estaban demostrados todos esos casos de corrupción, sacó su pañuelito blanco en sus conferencias marraneras, mañoseras para engañar al pueblo, diciendo ya no hay corrupción, pañuelito blanco. Ese pañuelito estaba lleno de sangre, de mocos, de mugre, de azufre, del diablo, lo que estaba mostrando, pero él sonriendo, porque está loco. Y esto es muy largo, lo que nunca terminaría. Y el pleito que tuvo Obrador con, ya dije, con la iglesia, la prensa, los empresarios, con los jueces, con todo. Aunque se peleó con España pidiéndole que se disculpara por la conquista. Yo no le pido a España que disculpe, yo agradezco a España que nos haya conquistado a México, porque en México los aztecas eran adoradores de la muerte, del asesinato, eran terribles, que todos los pueblos unidos prehispánicos se aliaron a los españoles para derrocar a los aztecas. Yo no quisiera un dios Huitzilopochtli de la guerra, yo quiero a mi Dios Jesucristo, que nos lo trajeron los españoles. Entonces España dice, ¿qué les vamos a pedir disculpas? Tan locos, que le pida disculpas a su pueblo por tanta delincuencia y tanto que está haciendo mal. Se peleó con Bolivia, con Perú, que rompió relaciones internacionales, con Ecuador rompió relaciones internacionales, con Bolivia, Perú, Ecuador, con Argentina, con España, con Ucrania, con Israel apoyando más a los terroristas islámicos de Hamas, con Ucrania, con Zelensky apoyando
al dictador Putin que invadió Ucrania, peleándose con Estados Unidos, con Canadá, con todo el mundo, peleándose con la ONU, el organismo mundial, diciendo que la ONU es culpable de tanto de pobreza en el mundo. Está loco. La ONU no gobierna los países, nada más hace medidas intermedias de apoyo para regular problemas y todo. Atacando a la OEA, que decía Obrador muy chistoso, la OEA, qué cosa tan fea, payasito ridículo, enemigo del mundo, enemigo de todos, es un loco, un psicópata asesino que mató a su hermano, que mató a más gente que nunca por la desatención a la salud y no darles medicina a niños con cáncer. Más muertos que nunca por el crimen organizado que mató a tanta gente y porque mataron a tantos periodistas y a tantos candidatos de la oposición. Por eso no ganaban, porque el crimen organizado se metió amenazando a la gente para que votaran por Morena y matando candidatos de la oposición, aliados a López Obrador. Y López Obrador aliado a los dictadores. De Venezuela, la que le enviaba dinero, a Cuba, que le enviaba petróleo y le sigue enviando petróleo. México entró en una cadena, en una línea de dictadura comunista empobrecedora brutal, que en poco tiempo, pero es gradual, el comunismo ya va a quedar completamente, ya está implantado, pero va a crecer más, y la pobreza va a llevar a la desgracia a México, ya va para allá, pero gradualmente, que no se vea, y echándole la culpa a todos los demás. Ya se comprobó que México apoyaba a esos dictadores al de Cuba, vendiéndole petróleo y dando el trabajo a médicos cubanos. No les pagaba a los médicos, le pagaba al régimen cubano para que él les pagara a los médicos. Obviamente era para el régimen cubano, a la dictadura cubana. A Venezuela, a Maduro, que es un terrible, ya lo derrocó Donald Trump afortunadamente. Falta Nicaragua y falta México. Ya Donald Trump no quiere negociar con un país que le ha llevado fentanilo a Estados Unidos. Cuando le decía Donald Trump a López Obrador que se producía fentanilo en México, que lo llevaban a Estados Unidos como una droga peligrosísima que le estaba matando a mucha gente en Estados Unidos, Obrador dijo: no, aquí no se fabrica fentanilo, y lo negó 1000 veces. Y cuando llegó Claudio Sheinbaum a la presidencia de México, después de Obrador, dijo que había laboratorios que fabricaban el fentanilo y que lo llevaban a Estados Unidos. No es que lo haya dicho a propósito, sino que se descubrió y no lo pudo negar. Entonces Claudio Sheinbaum ha querido corregir tanta pobreza, tanto desempleo, tanta corrupción, pero sin aplicar las medidas convenientes, sino actuando siempre, otra vez como Obrador. Han mejorado algo, porque era tanta la delincuencia que algo la ha frenado, pero sigue habiendo más delincuencia que en todos los gobiernos anteriores. Ha intentado ser menos agresiva con otros países, como con Donald Trump, pero Claudia Sheinbaum incitando en Estados Unidos a la rebelión contra Estados Unidos cuando fue la cuestión migratoria, y Donald Trump se molestó por estar Claudia Sheinbaum agitando a los mexicanos en Estados Unidos contra Estados Unidos. Porque Claudia Sheinbaum es una mentirosa que tampoco ganó, no ganó. Ya dije por qué. Se robó las elecciones, pero todo lo que ha ganado Morena y Obrador es un robo. Le tardaría mucho explicando cómo fue el robo que hizo Claudia Sheinbaum. En fin, este gobierno que lleva Claudia Sheinbaum es continuación del obradorato de Obrador, y por lo tanto el crecimiento económico de México ya no fue ni del 0.9, fue del 0.3%. El peor, bueno, el peor fue con Obrador al 0%, pero ahora México está en el 0.3%. ¿Qué quiere decir? No hay crecimiento económico, vamos a la desgracia total. Pero es culpa de Claudia Sheinbaum, pero más culpa de lo que le dejó
porquería y pobreza y delincuencia y mugre que le dejó Obrador, un enfermo mental, a otra también enferma mental, porque miente como loca, culpando a otros gobiernos, pero es ella la culpable, aunque quiere corregir lo que tiene que corregir, porque no le queda de otra, no porque sea un buen gobierno, sino porque no le queda de otra, pero con las medidas, la dictadura comunista que implantó Obrador, y que Claudia Sheinbaum también es una dictadora comunista terrible, al permitir la reforma al Poder Judicial y ahora poner una reforma electoral, la dictadura se va a implantar totalmente, y nos vaya a llevar la desgracia. Y les digo a todos los seguidores de Obrador, que aman a Obrador y a Claudia Sheinbaum, bueno, que creen quererlos, pues saben que son delincuentes, pero pues les conviene que les dé la pensión. La pensión se las van a quitar, o las van a disminuir a tan poquito que es como si no tuvieran pensión, porque se acabaron el dinero en caprichos, en programas politiqueros, en venganzas, en destrucciones, regalando petróleo, regalando dinero, destruyendo a la empresa privada. México está en la ruina, pero tapan con las pensiones, pero ya no va a haber, les van a quitar. Pero no solamente les van a quitar las pensiones, que por cierto que el PAN y el PRI, si ganan las elecciones, van a seguir dando pensiones, pero sin destruir el país, que quede claro. Pero no solamente Morena y Obradorato y Claudio Sheinbaum les van a quitar el dinero de las pensiones, les van a quitar la libertad de estudiar lo que quieran, de trabajar en lo que quieran, de tener la creencia religiosa que quieran, porque son antirreligiosos, son ateos, de tener las creencias que quieran, de tener ir a pasear donde quieran, les van a quitar todo. Esto va a la desgracia total, en poco tiempo. Así es de que si no nos rebelamos a Morena y no volvemos a votar por nada del Obradorato, sino por el PAN y el PRI, que fueron excelentes gobiernos, aunque les diga lo Obrador, les lavó tanto el coco, les lavó tanto el cerebro, los idiotizó, para creer que eran de lo peor, porque este país maravilloso en el que han vivido, con educación gratuita, libros de texto gratuitos, con aguinaldos, con tantas carreteras, con tantos museos y todo, lo hizo el PRI y el PAN. Así es de que luego continúo con más datos del Obradorato. Por el momento, gracias. Ahorita continúo, permítanme.